es importante saber quién es el Espíritu Santo, ¿no? A veces decimos conocer al Espíritu Santo, pero o a veces decimos tener una estrecha relación con Él, pero es bueno conocerlo, ¿no? El texto que vamos a tocar, o texto base, está en el libro de Juan, capítulo 14, del 16 al 17, y nos dice así la palabra del Señor. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque en él no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros, ¿no? Entonces el texto base que vamos a utilizar es: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Muchos conocen al Padre, o tenemos referencias sobre el Padre, muchos tenemos referencias sobre el Hijo, bíblicamente, pero muy pocos tienen una comprensión de lo que es el Espíritu Santo, ¿no? O una comprensión limitada. No tenemos una expansión de qué es lo que hace el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo, cómo actúa, que es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Y es tan importante como el Padre y el Hijo. Algunos lo consideran una fuerza, o una influencia. Hay doctrinas donde hemos estado estudiando y solamente el Espíritu Santo ellos lo denominan como una fuerza, ¿sí? O una influencia divina. Sin embargo, la Biblia enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, verdadero Dios eterno, santo y digno de adoración. Entonces, no es porque digamos y lo coloquemos en el último eslabón, es menos significativo que el Padre y el Hijo, sino que estos tres son uno, por lo menos la doctrina que nosotros creemos en el Señor. Entonces vamos a desarrollar, para conocer quién es el Espíritu Santo, que transforma nuestra vida, porque Él es quien aplica en nosotros la obra de Cristo, nos santifica y nos guía a toda verdad. O sea, el trabajo, el desarrollo que hace el Espíritu Santo sobre nuestra vida es muy importante, por eso tenemos que conocerlo y tenemos que comprenderlo y también, ¿no? Estudiar para que se amplíe nuestro conocimiento respecto a Él. Entonces, lo primero que tenemos que entender es quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo. No lo podemos descalificar ni minimizar, sino que es Dios mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y estos tres son uno. La Escritura nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. La Escritura atribuye al Espíritu Santo los mismos atributos, escuchen esto, y obras que pertenecen únicamente a Dios. Atribuye obras que pertenecen únicamente a Dios. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 5, versos 3 y 4, dice, allí en ese pasaje, ustedes se acuerdan que fue Ananías y Zafira cuando quisieron desviar algunos fondos, ¿no? Entonces nos dice, no han mentido a los hombres, sino a Dios, ¿no? No le han mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando Ananías mintió al Espíritu Santo, Pedro afirmó, o si quieren lo leemos para tener un concepto mucho más amplio, libro de Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, nos dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Fíjense ustedes que Espíritu Santo, o este Espíritu, está con E mayúscula. Y eso tenemos que, cuando leemos la palabra,
ser entendido. Cuando habla Espíritu Santo o Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Cuando habla con Espíritu en minúscula, está hablando del hombre. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a hombres, sino a Dios. Entonces Ananías y Zafira, ¿no?, quisieron hacer una tramoya, y Pedro le dice: has mentido al Espíritu Santo, has mentido a Dios. Dice que el Espíritu Santo tiene atributos divinos, atributos que son de Dios. Por ejemplo, es eterno. El Espíritu Santo es eterno. Libro de Hebreos, capítulo 9, verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Sí? Dios y el Espíritu Santo son eternos, no termina. Hay algunos comentaristas, teólogos, que están diciendo que y es una verdad espiritual, ¿no? Está establecido en la palabra, que lo que está sosteniendo en este tiempo a la maldad, ¿no?, a todo lo que se viene, es el Espíritu Santo que está dentro de la iglesia. Por eso se habla que cuando venga la tribulación o la gran tribulación y la iglesia sea llevada o arrebatada en los cielos, ¿no?, el Espíritu Santo se irá con la iglesia. Imagínense si hay la maldad que está existiendo en este tiempo, la violencia, todo lo que estamos viendo alrededor está siendo contenido porque el Espíritu Santo todavía está acá por la iglesia. Cuando sea arrebatada, qué tremendo va a ser. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación con mucho temor y temblor. También el Espíritu Santo, uno de los atributos divinos que tiene, es que es omnisciente. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10, nos dice lo siguiente: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo qué estaba el Espíritu ahí? Con mayúsculas, está hablando del Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún en lo profundo de Dios. Lo escudriña, lo muestra aún en la profundidad de lo que Dios hay, dice que Él lo muestra. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu? Fíjense en ustedes la diferencia del hombre, que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Omnisciencia, ¿sí? Es un atributo de Dios concedido también o desarrollado por el Espíritu Santo. Y también nos enseña, el primer punto, que el Espíritu Santo es Dios, que Él participó de la creación. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 2, dice que la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. El Espíritu de Dios se movía, ahí con mayúscula nos muestra. Lo segundo que vamos a ver es que el Espíritu Santo es una persona, y esto está bueno que nosotros podamos entenderlo. El Espíritu Santo es una persona. Como bien decía Fabiana, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, está en nosotros y con nosotros. Y nosotros tenemos que desarrollar esa relación de amistad con el Espíritu Santo. No ver al Espíritu de Dios como algo lejano, no ver al Espíritu de Dios como algo inaccesible, inalcanzable, sino que tenemos que entender con sabiduría de parte de Dios que el Espíritu Santo es una persona.
cuando yo conozco a esa persona, mi relación va creciendo. Mi relación es más estrecho y comenzamos a tener esa intimidad, en los cuales comenzamos a descubrir nuestros secretos. Yo no les confieso los secretos a cualquiera, y yo creo que ustedes tampoco, ¿no? Ustedes seguramente compartirán y hablarán su secreto con alguien íntimo, con un amigo, una amiga, con una persona de intimidad, ¿cierto? Y tenemos que aprender eso, a definir que esta relación con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, comprender que Él es una persona, no es una energía. Viste que hoy andan con el tema de la energía, ¿no? El aura, ¿no? Andan mucho, tenemos que tener cuidado, el aura, la energía. Que hay algunos que dicen que te ven energía, ¿no? No sé cómo se... ¿Cómo? Las vibras, ¿no? Tantas cosas que salen y surgen en este tiempo. No es una energía impersonal. La Biblia le atribuye características personales, por eso es bueno descubrir a la luz de la palabra, y no de lo que nosotros pensamos, sino lo que la Biblia nos dice de ello. Dice que el Espíritu Santo habla, se comunica. En el libro de Hechos 13, verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Voz audible, el Espíritu Santo habló. Quizás habló por palabra profética, quizás habló por un escrito, quizás habló a través de una persona seguramente, pero se comunicó. Y eso es lo bueno. Dice la Biblia que nos enseña que Jesús habló en diferentes tiempos y diferentes formas. Y hoy habla por su Espíritu Santo. Amén. Así que tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Recuerden que dice que cuando vino el Espíritu que posó sobre la vida de Jesús, ¿cómo era? ¿Cuál es la figura que utilizan? Como paloma, ¿no? Y la paloma, si ustedes van a ver, cuando usted se acerca bruscamente o trata de agarrarla, ella sale despavorida, ¿no? Sale corriendo. Y a veces tenemos que buscar esa sensibilidad también con el Espíritu Santo, ¿no? De tener el lugar adecuado, de estar atento, porque Él quiere comunicarse, así como le habló a estos apóstoles: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Los direccionó, los guió, y como siempre decimos, nosotros necesitamos una palabra de parte de Dios, necesitamos que Dios nos hable. Sabemos que esta es la palabra profética más segura, que es la palabra de parte de Dios, pero también Dios nos habla a través de una prédica. Dios también nos habla a través quizás de una alabanza. Hace un rato hablábamos cuando Dios lo llama a Bezaleel y le dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él y le dio una unción creativa. Le entregó a él, para hacer un orfebre, para hacer para trabajar con la madera, para trabajar con todo eso, ¿no? Para poder edificar lo que era el tabernáculo. Digo, qué tremendo, ¿no? Lo que es escuchar, y eso pasaba en el Antiguo Testamento. Ahora que tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro amigo, ¿cuánto más nos quiere guiar y nos quiere dar herramientas para que nosotros podamos utilizarla para alabanza de su nombre? Nos habla, pero también nos enseña. Él nos enseña, ¿no? Esta es la palabra revelada más segura, pero para poder entenderla tenemos que leerla. Y ella nos enseña. Miren lo que dice Juan capítulo 14, verso 26. Dice así la palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Fíjense, está la Trinidad ahí.
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces nos enseña y nos recuerda. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios nos va a hacer recordar cosas. Dios no puede hacer recordar cosas que nosotros no hayamos sido instruidos. Si yo no conozco la palabra de parte de Dios, no, el Señor no me puede traer el recordatorio. ¿Me explico? El Señor trae el recordatorio a aquellos que hemos estudiado. Yo les comenté muchas veces, he pasado horas cuando estaba trabajando ahí, horas leyendo y no entendía nada porque era nuevo, pero leía y el Espíritu Santo de Dios me decía, lee, y yo no entendía nada y leía. Y yo les puedo asegurar que hay momentos que el Espíritu Santo de Dios trae pasajes de ese entonces, pasajes que yo había leído hace más de 20, 30, 40 años atrás. ¿Por qué? Porque había alimentado mi vida y el Espíritu Santo trae y nos enseña, nos revela la voluntad del Padre, nos revela al Hijo y nos revela a su Espíritu Santo. Entonces nos habla, nos enseña. Estas son cualidades de una persona. Ahí mi hermana enseña, o enseñaba, bueno, Fabi que está en la escuela bíblica, habla, enseña, ¿o no? Pero también dice que nos guía. Y qué bueno saber que tenemos alguien que tiene un GPS claro, conciso y seguro. Hay un problema con los GPS, ¿viste? Que te mandan a doblar sobre la izquierda. Bueno, aquel que tiene un GPS, ¿cuántas veces por meterte en un camino más corto te mete en lugares que no tenés que meterte? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo quiere decirle. ¿Sí o no? Entonces tenemos que tener cuidado porque el Espíritu Santo nos guía. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados, escuchen esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos que son hijos de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios, tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. Él me tiene que guiar. Él me tiene que saber cuál es mi destino, mi propósito, mi llamado, hacia dónde voy. ¿Qué es lo que Él pide de mí? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo anhela de mí? Y quizás Dios te pida a vos que seas un empresario. Y quizás Dios pida que seas, tengas un llamado a un ministerio. Quizás Dios te pida que seas una persona que vaya a las misiones. Nosotros tenemos el caso de una hermana, una mujer de casi 70 pirulos. Y Dios la llevó al servicio misionero. Amén, Alicia. Pero fuera de broma, ¿no es mejor estarse quemando para Cristo en estos tiempos que vivir una vida sin rumbo, sin sentido? ¿No? Haciendo la voluntad de Dios. Por eso necesitamos ser guiados. También el Espíritu Santo intercede, y es acá un poquito donde hablamos, verso 26, ahí de Romanos 8. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿Y cómo nos ayuda? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto está hablando del desarrollo de hablar en lenguas, ¿no? El hecho de hablar en lenguas, practíquelo, desarróllelo en casa, en lo privado, hable con el Señor, porque es un lenguaje espiritual que el Espíritu Santo te guía y que el diablo no puede escuchar. Satanás escucha tus oraciones. Cuando usted ora, el tipo lo escucha. Ahora, cuando usted habla en lenguas, ¿no? El diablo no puede entender porque es un lenguaje espiritual. Dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Entonces, por eso la importancia de que nosotros podamos hablar en lengua en nuestro lugar privado. Lo hacemos público en algunos momentos,
¿no? Porque eso también es sabiduría. Si nosotros dentro del establecimiento de la iglesia nos pasamos 2 horas o 3 horas hablando en lengua, dice la palabra de Dios, cuando viene un indocto, viene un inconverso y nos ve todo hablando en lengua, sale huyendo, ¿no? Es una verdad. Pero tenemos que desarrollar esto, y si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, reclámeselo a Dios, pídaselo a Dios, pida que usted sea lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo tener media taza que tener la taza llena. Amén. El salmista dice, mi copa está rebosando. Entonces tenemos que rebosar. Si usted no tiene el bautismo, no habla en lenguas, pídesela. Y una vez que reciba lengua, pide interpretación. Porque eso viene acompañado de la lengua, viene acompañada de la interpretación. Reclámele, pida al Señor, porque el Señor nos dice que tenemos que anhelar los dones mejores. Y si son para la edificación de la iglesia, tenemos que pedirlos. Porque no hay responsabilidad pastor. El pastor se muere y ya no. Somos un cuerpo y todos nos necesitamos. Yo necesito de Martín, yo necesito de Fabiana, de Matías, Nadia, de cada uno, porque somos un cuerpo. Entonces intercede. Otro de los puntos que el Espíritu Santo es una persona, que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, es que el Espíritu de Dios se entristece. Se entristece. Yo puedo entristecer al Espíritu Santo. Efesios 4:30 nos dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, yo puedo entristecer al Espíritu Santo. Mis acciones, mis actitudes entristecen al Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Dice, con el cual fuiste un día sellado. O sea, él un día te selló, te puso nombre, sos propiedad del Señor, pero ahora yo lo entristezco. Y qué feo es entristecer a un amigo, ¿o no? Y cuánto más un amigo que es tan santo como él. Solo una persona puede realizar estas acciones, ¿no? Hace un rato estamos en la oficina y no los veíamos a ustedes, pero escuchábamos las voces, ¿sí o no? Y eso los identifica ¿qué? Como personas. Yo no los veía, no los materializaba, pero sí los escuchaba que ustedes hablaban. Eso es también el Espíritu Santo. Yo no lo veo, sí, pero sé que Él está. Entonces, esto nos tiene que invitar a que nuestra relación con Él sea más estrecha, entender que Él es una persona, es un amigo, entender los grandes hombres y mujeres de Dios que lograron entender esto, fueron personas que marcaron diferencia, porque no sintieron al Espíritu Santo como una fuerza, como algo que viene y cae, ¿no? O como un aceite, o como una risa. Es mucho más que todo eso. Es una persona en la cual me guía, me habla, en la cual cuando yo no hago las cosas correctas se entristece, se empequeñece. Por eso tenemos que tener en cuenta esto. Voy a hablar sobre el segundo punto, así ya después quedamos en libertad. El Espíritu Santo dice que primero el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona. Punto 3, perdón. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Su ministerio principal no es exaltarse a sí mismo. Él no busca gloria. Él no busca reconocimiento. Qué buen ejemplo para nuestra vida, ¿no? Que no busquemos reconocimiento ni gloria, sino que podamos, cada vez que cada acto, cada actitud, cada cosa que hagamos, podamos entregárselo al Señor.
decir, no tengo nada, es todo tuyo. Vamos a tener una lucha, porque nuestro orgullo, muchas veces, que el enemigo lo sabe, uno de los grandes problemas de los líderes es cuando que ya predican mejor que el pastor, hablan mejor que el pastor, ¿no? Cantan mejor, yo canto mejor que el que está arriba. Me comienzo y es una lucha. Es una lucha por la cual vamos a pasar. Yo la he pasado. Yo recuerdo que cuando era ministro de alabanza, predicaba todos los domingos y un domingo el pastor venía y me decía, hoy no vas a dirigir. Y yo por dentro decía, no va a pasar nada. Y tuve que luchar con mi orgullo. Tuve que comer el polvo. Tuve que aprender a entender. Por eso el Señor muchas veces me hacía bajar de la plataforma llorando. Yo lloraba, yo me iba a casa llorando, porque sentía que yo no podía hacer nada, no se movía la reunión. Luchaba para que el Espíritu de Dios se manifestara y yo me iba llorando porque sentía que fracasé, que no le pude dar al pueblo lo que el pueblo quería o necesitaba. Pero el Espíritu de Dios hablaba en mi corazón, me decía, no sos vos, soy yo. Y tener que aprender a reconocer eso, que no somos nosotros, que no son mis cualidades, ni mis talentos, ni mi verborragia. Por eso necesitamos tanto de parte de Él. Juan dijo, es necesario que yo mengue para que Él siga creciendo o crezca. Y esa debe ser nuestra actitud, porque el Espíritu Santo de Dios nos enseña que su ministerio principal no es exaltarse a sí mismo, sino revelar la gloria de Jesucristo. Juan 16:14, me encanta. Él me glorificará, porque tomará de lo mío. ¿Quién está hablando? Jesús. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Se lo va a manifestar. El Espíritu Santo da gloria al Padre y da gloria al Hijo. Que ese también sea nuestro corazón. Toda verdadera obra del Espíritu Santo conduce a una mayor adoración, obediencia y amor hacia Cristo. Él nos impulsa, es el canal que nos lleva a adorarlo a Cristo. Yo no sé si ustedes han percatado algo en estas últimas 2 reuniones, cuando comenzamos a decir Jesús, cómo el ambiente espiritual cambia. Cuando comenzamos a clamar a Jesús, cómo las situaciones cambian. Se hace presente porque el Espíritu glorifica al Hijo. Una vuelta contaba Carlos Anacondia que fue una campaña acá en Mar del Plata. Estuvo casi, no sé si 60 o 70 días acá en Mar del Plata, y él viajaba a Buenos Aires, y dice que un día de mucha lluvia, en la Ruta 2, se llenó de agua, hizo patito el auto, y se le fue de control. Y dice que había tanta lluvia que las zanjas estaban repletas de agua, ¿no? Y dice que cuando se le fue el agua a la zanja, que parecía que ya empezaba a los tumbos, se le daba vuelta y comenzaba a dar tumbo, él dice con su esposa empezaron a clamar, Jesús, Jesús, Jesús. Y dice que el auto se enderezó en el aire, anduvo por el agua y salió a la ruta. Jesús busca, el Espíritu Santo busca glorificar al Hijo. Por eso tenemos que también entender esto de parte de Dios. El Espíritu Santo habita en los creyentes. Cuidado con esto, vamos a dejarlo muy claro. A mí me han venido en consejería gente a decirme, porque yo cuando no conocía a Jesús tenía revelación. Dios me daba revelaciones. Dios me daba sueños. ¿No? Así muchos vienen, ¿no? Vienen, no eran creyentes, no conocían a Jesús y recibían revelaciones, sueños, Dios les hablaba, una comunión.
Tremendo. Pero hay que tener en cuenta porque vamos a escuchar eso. Vamos a escuchar gente, seguramente que quizás conozcas, que te va a decir, no, yo cuando era joven, Dios me hablaba. Pero hoy tenemos que entender que el Espíritu Santo habita en los creyentes, en aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador de su vida, aquellos que por la fe le han recibido. ¿Amén? Y esto es importante entenderlo. Entender que en mí habita Él, su gracia. Esa mujer importante dice que vio que el profeta pasaba hasta que le hizo un dormitorio, una casa, y le puso silla, y le puso mesa, y le puso cama. ¿Se acuerdan? La zona mía. Le hizo una habitación. Así nosotros tenemos que hacer una habitación al Espíritu Santo. Así nosotros tenemos que guardar nuestro corazón para que Él pueda habitar y sentirse cómodo. Él no puede habitar en una casa donde quizás no hay luz. ¿Entienden lo que quiero decir? Él habita en un corazón que realmente ha sido ganado por el Padre o para el Padre. El Espíritu Santo habita en los creyentes. En el Antiguo Testamento, por eso la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo sobre las personas. Ahora es maravilloso porque Pablo habla del misterio. Y ahora es que el misterio que Cristo, a través del Espíritu Santo, está dentro de nosotros. ¿Te pusiste a meditar eso alguna vez? ¿Te pusiste a pensar que dentro tuyo está la divinidad del Dios Altísimo, nada más ni nada menos? Grosso, ¿no? Grosso. Saber que dentro mío está Cristo y está Dios mismo. La naturaleza de Dios está en mí a través del Espíritu Santo. Mirá si yo debo cuidar mi vida, ¿no? Dice que el Antiguo Testamento venía sobre las personas para tareas específicas. En el Nuevo Pacto habita permanentemente en aquellos que han nacido de nuevo. Por eso una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. El diablo cree y tiembla. Es creyente, ¿sabías vos? El diablo es creyente. Cree pero tiembla. Ahora un discípulo es aquel que realmente ha entregado su vida a Cristo. Camina como Cristo, anda como Cristo y vive como Cristo. Es sometido a los procesos, es sometido a la voluntad del Padre. Entiende que hay un propósito y lo coloca a Dios en primeras cosas. Primera de Corintios 6:19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¡Wow! Y acá hay una bocha para hablar. ¡Wow! El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y nosotros somos templo de ese Espíritu Santo. Por eso tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo en santidad, pero también tenemos que cuidar nuestro cuerpo en la alimentación. Nosotros somos lo que comemos. Así es un médico. Si comes comida chatarra, la hipertensión, y después como es la diabetes, bueno, colesterol, es triste. Es triste a veces ver siervos de Dios que se agitan para predicar el Evangelio. Hay que cuidarlo, es un templo, pero también hay que santificarlo, ¿no? Porque acá dice: o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El creyente no camina solo, sino que Dios mismo mora por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo produce santidad, muchachos. La evidencia principal de su presencia no son las emociones pasajeras, sino una vida transformada. En pocas palabras, no tantas hojas, más frutos. No tanta apariencia, frutos.
Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu es... Dice que donde el Espíritu gobierna, el carácter de Cristo comienza a reflejarse en la persona. Y es verdad. Cuando una persona está llena de Cristo, su vida refleja la vida de Cristo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo no sé si me estoy poniendo viejo, pero ya a veces relaciones de amistades que antes podíamos llegar a frecuentar, hoy ya no carecen de sentido. No hablamos el mismo idioma. Y no es porque yo sea, yo estuve 38 años, casi 40 años atrás de un mostrador, se imaginan que ha pasado alrededor mía gente malandra de todos los gustos, colores y estatura, ¿no? Pero ahora las relaciones no me satisfacen. Por ejemplo, en mi ámbito, que yo hago deporte, los muchachos dicen, vamos a cenar. Y yo no siento cenar, pero no es porque ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a compartir? O sea, ¿de qué podemos hablar? O sea, podemos hablar de deporte 5 o 10 minutos y después lo demás es como que ya uno no encaja. A veces nos pasa con los familiares mismos, ¿o no? Familiares que decís, ¿qué conversaciones vanas, o no? ¿No te parece que, no te sucede que se ponen a conversar y vos te frenás y decís, pero che, ¿qué conversaciones vanas? ¿A dónde lleva esto? Perdón, no soy religioso, porque ya les digo, o sea, tuve 40 años sirviendo a Dios y 40 años sirviendo también en un trabajo, así que yo creo conocer un montón de cosas. Pero llega este punto de decir, son vanidad, o sea, no encajás. No, es como que no te satisface. Y ahora, no es que me estoy recluyendo ni nada, sigo haciendo deporte, les hablo de Cristo, ellos saben que soy pastor, todo bien, pero esa intimidad, ese estrecho, no compartimos el mismo lenguaje, no compartimos la misma, parecen cosas vanas, ¿no? Aplicación. El Espíritu Santo no es una experiencia ocasional, chicos. Es la presencia permanente de Dios en su pueblo. Él convence de pecado. Él es el semáforo, el famoso semáforo rojo. Él te convence de pecado. Pero no tenés que contristar, porque si lo contristás, el Espíritu Santo se va apagando. Entonces, la palabra de Dios dice que somos todos tentados. Después de la tentación viene la concupiscencia y después de la concupiscencia viene el pecado. Entonces Dios te habla, te muestra el pecado, pero vos si seguís acariciando el pecado, entra la concupiscencia y después de la concupiscencia viene el pecado. Todos somos tentados. El pecado siempre está en cualquier cosa, en cualquier situación. No es tan solo cuando parece que uno habla de pecado, habla de lo sexual. Y no, hay pecado de toda característica. Una mentira, chisme, murmuración, un robo, quedarte algo que no te corresponde. ¿Sí? Cuando vos le das la sensibilidad al Espíritu Santo sobre tu vida, el Espíritu Santo es tan sensible que te va a hacer ver tanto uno como el otro. Cuando nosotros perdemos esa sensibilidad, por eso todos somos tentados, todos recibimos tentaciones a diario. Acá ninguno veo con la aureola arriba, ¿no? No. Que tiene la primera piedra, ¿no? Todos somos tentados, de una forma u otra todos somos tentados. Ahora, a la tentación no hay que darle lugar a las concupiscencias, sino que darle lugar. Cuando yo estoy sensible a la voz del Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¡Pac! Che, cuidado. Mira lo que estás haciendo. No camines más, ahí no más. ¿No? Como dijo David Greco, si te encontrás con una víbora, no te creas tan espiritual de agarrarla, sino salir disparando. Porque a veces los cristianos somos así. Ah, no, yo esto lo domino, esto lo manejo.
Ah, no, un poquito más. Sí, no, yo puedo. Soy un hombre fuerte. ¿Sabes dónde fuiste a parar, no? Bueno, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no te quedes mirando la televisión o no te quedes mirando, como es, el celular o la compu. Huí. No. Huí. Perdón la expresión, rajate de ese lugar. Amén. La pregunta no es solamente quién es el Espíritu Santo, sino también, ¿estoy viviendo bajo su dirección? ¿Estoy viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo? Él me guía, Él me habla. Fuerte, ¿no? ¿Tengo contacto con Él? ¿O es una fuerza que viene y cuando lléname, estamos esperando que algo caiga de arriba, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Que venga una fuerza, esa famosa, la unción que pedimos y reclamamos. Es mucho más que eso, es Dios mismo. Es Dios mismo. El Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros no fue enviado para entretenernos ni para ocupar un lugar secundario en nuestra vida espiritual. Fue enviado para llevarnos a Cristo conforme a su imagen y prepararnos para la gloria eterna. ¿Te diste cuenta que algunos tienen más años y otros tienen menos años? Unos mueren antes y otros mueren después. Pero el tipo de preparación está destinado a la voluntad de Dios. Son 80 años, ¿te diste cuenta? O 60, dice la palabra que 70 y los 80 los más fuertes. Ahora tenés 70 años, 60, 50, 40, 30, 20. En lo cual Dios te va preparando para su gloria eterna. Amén. Entonces, la mayor evidencia de la presencia del Espíritu Santo no es cuánto sabemos de Dios, sino cuánto nos parecemos a Cristo. Hay muchos que tienen mucha palabra acá, pero nunca la bajaron acá. Son intelectualoides, sí, pero nunca la han bajado al corazón. ¿Por qué? Porque no viven esa particularidad, no tienen esa vivencia con el Espíritu Santo.